La vida cristiana es más que venir un domingo, es más que leer o estudiar ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Cuando el Evangelio habla, o el Señor Jesucristo habla del reino de Dios, habla y dice que hay poder en el reino de Dios, que hay poder en el reino de Dios. Y Dios quiere, lo que Dios busca, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, no que asistamos a una actividad o a un culto. Lo que Dios espera es que vivamos bajo el poder del reino de Dios. Hoy vamos a ver eso dentro de esta serie, el reino de Dios y su justicia. En el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 13, Mateo 6, 13, y damos gracias al Señor porque ahora sí ya tenemos en la pantalla la bendición, ¿verdad?, de ver el texto. Dice Mateo 6, 13, no nos metas en tentación, parte de la oración del Padre Nuestro, no nos metas, no nos dejes caer en tentación. Luego dice, líbranos del mal, líbranos del mal. Cuando usted salga de su casa, haga esa breve oración, líbranos del mal. Cuando usted salga a carretera, haga esa breve oración, líbranos del mal. Cuando usted abra su negocio, líbranos del mal. Hermanos, si usted tiene fe y le cree al Señor, esto es cierto. Y ahora mire lo que dice, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta última expresión es la que nos interesa esta tarde, esta mañana. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y es importante que notemos que son tres cosas diferentes. Son tres cosas diferentes. Habla de reino, reino de Dios, ¿verdad? Habla de poder, el poder que hay en el reino de Dios, el poder que puede experimentar la persona que está en el reino de Dios. Y en esta iglesia, por la gracia y la misericordia del Señor, hemos experimentado de diferentes maneras ese poder del reino de Dios y la gloria. Tres cosas diferentes. Reino es el gobierno de Dios. Reino es el gobierno de Dios. Gobierno de Dios en mi vida, gobierno de Dios en su vida, el gobierno de Dios en mi familia, el gobierno de Dios en su familia, el gobierno de Dios en el trabajo. O sea, en todo momento y en todo lugar vamos a vivir bajo el señorío de Jesucristo, bajo el gobierno de Dios. Y si usted nota, ahí en la oración del Padre Nuestro, es lo que el Señor enseña, que venga ese gobierno a nuestras vidas. O dicho de otra forma, que estemos en la voluntad de Dios. O dicho de otra forma, que busquemos hacer la voluntad de Dios. Y ese es el problema. Muchas veces no es la voluntad del Señor, es mi voluntad. Es mi voluntad. Y el creyente
el Hijo de Dios, la hija de Dios, el hermano, la hermana que ha sido regenerada por la sangre preciosa de Jesús, ya no es lo que quiere, ya no es lo que yo quiero. San Pablo le decía a los efesios, enseñándoles este principio, San Pablo les decía, ya no vivo yo, ya no soy yo, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que a mí me gusta. Ya no vivo yo, les dice Pablo, ahora vive Cristo en mí, Cristo en mí. Ese es el punto. Que ese gobierno, esa autoridad, el mando lo tenga el Señor Jesucristo y que estemos dispuestos y dispuestas las hermanas a hacer la voluntad del Señor. Tal vez un problema de esposos, problema de pareja, de matrimonio, y dice, ya no aguanto este hombre, ya no puedo con esta situación, pero ya no es lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, va a la Biblia, va a la palabra del Señor, y al respecto, ¿qué le dice el Señor? ¿Verdad? ¿Qué le dice el Espíritu Santo en esa forma íntima, personal? Entonces, el reino es el gobierno de Dios. El poder es la habilidad de gobernar, porque ningún gobierno es aplicable o funciona sin poder. El reino de Dios, hay poder. El poder de Cristo, el poder de la oración, el poder de la palabra del Señor. La oración, dice el Señor, todo lo que orando pidan en mi nombre, creyendo, lo vamos a recibir. Y hay que orar con esa certeza, con esa convicción. Y Dios se va a manifestar, hermanos. Dios se va a manifestar. Vamos a ver milagros. Vamos a ver respuestas de Dios. Y la gloria es la atmósfera, vamos a decir, de la presencia de Dios que impera cuando el reino de Dios está entre su pueblo. La gloria es la atmósfera de la presencia de Dios. Que impera cuando el reino de Dios está con su pueblo, con la iglesia, con los hermanos, con los creyentes. Son tres elementos diferentes. Sin embargo, vemos que se relacionan y son interdependientes. Ya dijimos, el reino de Dios es el gobierno invisible de Dios. Es la autoridad invisible de Dios. Es algo espiritual, algo sobrenatural. Y eso está establecido en cada creyente, en cada cristiano. Por eso usted, antes de tomar una decisión, está inquieto, ¿no? Está inquieta. Si no tiene la certeza de qué es lo que Dios quiere, tiene esa inquietud. Hermanos, ese es el reino. Ese reino está en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, por el cual nos convertimos en los representantes. Así que debemos convencernos de que nuestra ciudadanía, miren lo que dice Filipenses 3, 20 y 21. Para empezar, si ustedes y yo somos mexicanos,
Pero mire lo que dice la Biblia a partir del momento que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Filipenses 3, 20 al 21. Mire lo que dice. Nuestra ciudadanía, ¿está dónde? Los cielos. Usted es un ciudadano de los cielos. Usted es una ciudadana de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual dice transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vea otra vez, la palabra poder se vuelve a asociar. Son interdependientes, pero a la vez están relacionadas entre sí. Entonces, ser ciudadano del reino de los cielos o del reino de Dios, eso significa que usted posee ciertos derechos que tiene como ciudadano, así como mexicanos, ¿verdad? Tenemos ciertos derechos que el gobierno mexicano nos da. Como ciudadano del reino de los cielos, usted tiene ciertos derechos que debe conocer y debe de creerlos y debe de empezar a vivir en esa manera. Y esto empieza, hermanos, a experimentarse cuando renovamos nuestra mente. ¿Recuerda Romanos 12:2? Romanos 12:2, el apóstol Pablo le enseña a los creyentes de Roma y a nosotros también, y les dice, no os conforméis a este siglo. Lo que quiere decir realmente es, no se hagan uno con el patrón de conducta de este mundo. Eso es lo que está diciendo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transfórmense. La manera de pensar, ¿verdad? Ya no es como decíamos al principio, yo quiero, yo pienso, o mis papás quieren, o mi esposa quiere, o mi esposo quiere. Ya no. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Fíjense, hay hermanos que de repente me dicen, pastor, me voy a playa a trabajar. Y yo le digo, bueno, ¿ya oró? Hermanos, que aquí no hay trabajo. Bueno, pero ¿quiere Dios que se vaya a playa? Es que voy a ver allá si consigo trabajo. El punto es, ¿verdad? ¿Dónde quiere Dios que estés? ¿Por qué quiere Dios que esté allí? Y cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Dios va a proveer todo. Va a proveer trabajo, va a proveer casa, va a proveer todo. El punto es ese. Y entonces Pablo les dice para que comprueben. Primero hay que renovar la mente. Ya no pensar a mi manera, como dice la canción, ¿verdad? Sino, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? Ese es el punto. Y entonces dice Pablo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y mire qué lindo lo que dice al final. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Algo agradable, ¿cómo es? Algo que gusta, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nos va a gustar.
Y la voluntad de Dios es perfecta, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. La voluntad de Dios es perfecta. No quiere decir, ¿verdad?, de que todo va a ser a veces sin sufrimiento. Hay cosas donde la voluntad de Dios nos mete y pues se sufre. Y muchos de ustedes vivieron eso, ¿verdad? El pago de este terreno, la construcción de este templo, el otro pago que tuvimos, hermanos por los que hemos orado y que Dios ha sanado. Entonces, hermanos, si somos ciudadanos del reino de Dios, somos representantes entonces de un gobierno invisible y tenemos el derecho de gozar del bienestar de ese reino, de las bendiciones de ese reino, porque somos ciudadanos del reino, en donde es ilegal que un creyente, por ejemplo, caiga en depresión. Ilegal que un creyente caiga en depresión. Ilegal que un creyente esté afanado, preocupado, mortificado por la situación o por las necesidades. Ilegal. Además, como ciudadanos, y además dice que somos embajadores. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, 19 y 20. Dice la palabra en 2 Corintios 5, 19 y 20. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿a quiénes? A nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los creyentes, los nacidos de nuevo. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. ¿A qué se refiere? Una persona no creyente está en rebeldía con Dios, está en pleito con Dios, dice la Biblia. Esa persona hay que ayudarla para que se reconcilie con Dios, predicándole el Evangelio, dándole oportunidad que oiga el Evangelio, llevándolo a los pies de Jesús. Y sigue diciendo, así que, ¿somos qué cosa? Embajadores. Usted es un embajador, usted es una embajadora del reino de Dios. Así que, hermanos, vea qué privilegio. Tenemos pues la responsabilidad de traer ese gobierno de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra, hermanos. Por eso en la versículo 10 de esta oración el Señor dijo: venga tu reino, tu gobierno, que se haga tu voluntad, que sean las cosas como tú quieres. Mateo 6:10. Y tenemos la responsabilidad de compartir también esa libertad que hay en Cristo, esas sanidades que hay en Cristo, esas bendiciones que hay en Cristo, esa prosperidad que hay en Cristo, que se encuentran en el reino de Dios. Amén. Pero recordemos que el reino de Dios es
sobrenatural. El reino de Dios no es algo humano. El reino de Dios no es algo que los hombres hacen, no es algo del mundo. El reino de Dios es sobrenatural. Juan 18 y versículo 36 dice la palabra: mi reino no es de este mundo, dijo Cristo. Mi reino no es de este mundo, es algo sobrenatural. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dice, no es de este mundo. ¿Se da cuenta? Es decir, va más allá de lo natural, hermanos. Y las leyes de la tierra no aplican en el reino de Dios. Los pensamientos, los criterios de la gente, de los hombres, de las mujeres, no aplican en el reino de Dios. Va más allá de lo natural. Además, este reino no consiste solamente en palabras. Dice el apóstol a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 20, le decía San Pablo a la iglesia de Corinto y a nosotros, dice: el reino de Dios no consiste en palabras, consiste poder. Por eso nuestras oraciones tienen que tener poder. El poder se va a manifestar en que venga la respuesta. Ahí va a ver usted si está en el reino de Dios. Por ejemplo, que cuando usted ponga algo en la presencia del Señor, Dios se manifiesta, porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente. Dice que el reino de Dios es poder. Entonces, hermanos, estos son principios bíblicos que nosotros tenemos que descubrirlos y tenemos que aplicarlos en nuestra vida, para que la vida cristiana no se nos vuelva una rutina, para que la vida cristiana no sea nada más creer, ¿verdad? Sino que haya una demostración de la presencia del Señor, del reino de Dios, como dice la Biblia, del poder del reino de Dios. Y tenemos que recordar también que el Señor Jesucristo derrotó, desarmó, destruyó y destronó a Satanás. Recuérdelo. Cristo en la cruz derrotó, Cristo en la cruz desarmó, Cristo en la cruz destruyó, Cristo en la cruz, hermanos, hermanas, destronó a Satanás, para que usted en Cristo pueda tener victoria, y salga adelante. Colosenses 2:15 dice la palabra, Colosenses 2 y versículo 15 dice la palabra: despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No se alegra por esto? Gloria a Dios, ¿verdad? O sea que las fuerzas del mal ya no tienen poder sobre usted. Satanás ya no tiene poder sobre usted. Y cuando Dios toma el control de las cosas, cuando estamos en medio de la voluntad del Señor, hermanos, aunque las cosas no salgan como nosotros queríamos, pero si el Señor tiene el control, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Dios sabe por qué, tal vez nosotros de momento no lo entendamos,
Miren, por ejemplo, estuvimos orando para que el evento del viernes, el evento evangelístico del viernes, se le entregó al Señor, se le pidió al Señor que Él tuviera el control de todo. Y de repente el mero día, el viernes, 9 de la mañana, la persona que iba a predicar habla por teléfono y dice: no puedo ir. No puedo ir. Mi papá está muy enfermo. Me dice la hermana Angélica: pastor, ¿qué vamos a hacer? No se mortifique. Se lo dimos al Señor. El Señor tiene el control. Hay hermanas capaces que pueden dar el mensaje. Y le digo: hermana Angélica, ¿está usted? Ya estudió la UPL, Unidad para Líderes. Está la hermana Margarita Cardoso. Está la hermana Rebeca. Y si ninguna de las tres se anima, me avisa, yo predico. Cuando Dios tiene el control, miren, nada se descompone y todo ayuda bien, dice la Biblia, a los que aman a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Así que, hermanos, cuánta bendición nos hace, pues, saber de esto. Entonces vea lo que dice Colosenses 2 y versículo 15. Dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya triunfó, Cristo ya venció. Por eso usted puede disfrutar del poder del reino de Dios. Nada más créalo, nada más tenga convicciones. Y usted lo va a comprobar. O sea, nuestro enemigo está destruido. Entonces, ¿por qué muchos todavía están oprimidos? ¿Por qué muchos todavía están deprimidos? Puede ser por ignorancia de la palabra, o puede ser porque estamos desobedeciendo. Porque estamos desobedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede ser porque no lo consultamos y es desobediencia. ¿Se acuerdan aquel caso que hay en el libro de Josué? Llegaron a Josué una caravana y les dice: venían con la ropa vieja, sucia, llena de polvo, llena de lodo, zapatos como que ya estaban dando las últimas, la gente sin bañarse. Y les dice: no, venimos de lejos, hemos sufrido. Hagan alianza con nosotros, hagan pacto con nosotros. Y Josué dijo: pues esta gente se ve buena, se ven buena gente. Están muy amolados, como decimos en México. Vamos a hacer pacto. Eran sus vecinos, sus enemigos, y el problema fue que ya hicieron el pacto, hicieron el acuerdo. Les fue mal. Y ahí va Josué con Dios, le dice: Dios, ¿y por qué? Porque no desobedeciste. Si usted lee el pasaje, dice: y no consultó Jehová a Dios. ¿Cuántos hermanos, verdad? Dice: se ve buena gente el pastor, se ve buena gente, va a ser mi socio en el negocio. Y ese socio en el negocio, al rato, como dicen, se lo llevó al baile, lo dejó en bancarrota, lo perjudicó. ¿Por qué? Porque ese cristiano no obedeció.
no obedeció a Dios. ¿Qué tenía que haber hecho? Buscar a Dios. Señor, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres que yo sea socio de esta persona? Hay cosas que ya están en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia, no te unas en yugo desigual. Eso no solo es para el matrimonio o para el noviazgo, los jóvenes que están aquí. También es para la cuestión de negocios. Entonces, si hay un problema en la vida, hermanos, puede ser que haya desobedecido o puede ser que no consultó con el Señor. Entonces, fíjese, somos ciudadanos del reino, pero también representamos al reino de Dios, que ya está en nosotros, como lo vimos en el estudio anterior. O sea que donde quiera que vayamos, como cristianos, llevamos el reino de Dios. Donde quiera que vayamos, vamos con el reino de Dios, porque el reino de Dios, dice Lucas 17, está en nosotros. Acuérdese, tenemos los derechos del reino de Dios también. Y nuestro pasaporte tiene un sello, ¿verdad? De los cielos, dice, ciudadano del reino de los cielos. Así como el pasaporte mexicano, ¿verdad? Usted como cristiano, como cristiana, nacido de nuevo, tiene ese pasaporte celestial que dice ciudadano del reino de los cielos. Pero acuérdese que también estamos llamados, no solo a creer, a demostrar ese poder del reino de Dios que está en nosotros. Puede ser cualquier cosa puede ser, hermanos, cualquier cosa. Entonces Dios se manifiesta y Dios nos ayuda. Y el poder del reino, hermanos, es para confrontar, es para subyugar, es para derrotar. Por ejemplo, mire Efesios, el libro a los Efesios, donde nuevamente el apóstol Pablo está enseñando a estos hermanos de la iglesia de Éfeso. Efesios, vamos a buscar aquí en el libro de Efesios 6:16. Mire lo que dice. 6:16 de Efesios. Dice, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, dice, tomen el escudo de la fe. ¿Cuándo hay que tomar el escudo de la fe? Siempre. Todos los días, ¿sí o no? En otro pasaje la Biblia dice que por fe andamos. En otro pasaje la Biblia dice que el justo por la fe vive. No por pensamientos, no por sentimientos, no por emociones. Y aquí dice, tomen el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces vea la diferencia. Como cristiano, como hijo, como hija de Dios, si usted es una verdadera hija de Dios, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted no está llamado a ser subyugado. Usted no puede estar subyugada o subyugado. La tristeza, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, usted debe subyugarlos en el nombre del Señor, con el escudo de la fe. ¿Ya lo vio? Eso es vivir. Esas son algunas de las victorias que tenemos en el Evangelio, en el reino.
Entonces, cuando venimos, hermanos, a instaurar ese reino, debemos pues actuar y demostrarlo. Imagínese que usted evangeliza a una persona y usted le dice, mire, hay victoria en la vida cristiana. Usted va a tener el gozo de ser salva por Cristo. Pero si a usted le ven un semblante caído, triste, que ya no puede, como dicen, ni con su alma. Así dicen, ¿verdad? Ya no puede ni con su alma, dice, pobre señora. Así dicen, ¿verdad? Oiga, esa persona, ¿para qué quiere un evangelio así? ¿Para qué quiere un evangelio así? El mensaje tiene que ser creíble. Entonces yo tengo la responsabilidad como ciudadano del reino de Dios de subyugar en el nombre de Jesús, sea la tristeza, sea la mortificación, sea lo que sea, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el reino no es, hermanos, de celebridades. Todos los creyentes somos ciudadanos del reino de Dios. No es para unos cuantos, no es para los líderes. El reino de Dios es para todo hombre, toda mujer que ha nacido de nuevo por la gracia del Señor Jesús. Así que todos debemos desarrollar eso en nuestra vida. Debemos creerlo, debemos buscarlo. ¿Se acuerdan lo que enseña Cristo en Mateo 6:33? Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Primeramente, buscarlo. Ya dijimos, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios. En todas las áreas, hermanos, en todas las áreas. El reino de Dios se expande con el poder de lo sobrenatural, con la presencia de la palabra de Dios y con la gloria del Señor. Entonces los creyentes debemos tener una mentalidad de reino, del reino de Dios, que nos manda también a ensancharlo, a que crezca, a extenderlo, inclusive sin límites, como le decía Isaías 54, del 1 al 4, aquel pueblo, así nosotros en relación al reino. Dice, regocijaos, estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha, dice, el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Gloria al Señor. Entonces, vean la mentalidad. Debemos tener una mentalidad de reino, de expansión. ¿Cierto? Muchas sillas,
poca gente, ¿cierto? Templo muy grande, poca gente. Sigamos creyendo que este templo se va a llenar. Y tenemos que abrir otras iglesias en otro lado. De veras. Porque hay que tener, como en Isaías lo dice, una mentalidad de expansión, ¿verdad? No seas escasa, dice. Los hermanos líderes de ministerios no se conformen con los hermanos que tienen ya. Tenga una mentalidad de expansión. Créale al Señor. Trabaje en el nombre del Señor. Proyéctese en el nombre del Señor. O sea, hermanos, es tiempo también de ensanchar el ministerio. Tome nuevos territorios, expanda el reino de Dios. No sea escaso, dice Isaías, ensánchese. Lleve el reino de Dios a todo rincón. No se conforme, expándase. Estos son días, hermanos. Es tiempo, hermanos, para crecer, para la honra y para la gloria del Señor. Dice Mateo, capítulo 11, y con esto concluimos, 11:12. Mateo 11:12. Mire lo que dice la palabra. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, dice, pero los valientes lo arrebatan. No los cobardes, los valientes. Hay algunas versiones que fue traducido los violentos. Es otra de las connotaciones, pero la palabra violencia, ¿verdad? En nuestro contexto cultural está muy mal vista, muy devaluada, ¿verdad? La versión antigua dice valientes, ¿verdad? Valientes. La Biblia habla que de los valientes es el reino de los cielos. La Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿No sería lindo que cada uno de nosotros estuviera experimentando vivir en el reino de Dios, con el poder del reino de Dios? O sea, ya no depender del sueldo, ¿verdad? Ya no estar enfocado en el sueldo, enfocado en su catorcena o cada 7 días, no sé, ¿verdad? Sino, Señor, yo dependo de ti. Dependo de ti, Señor. Ya no estar enfocado de ti, Señor. Y miren, hermanos, eso es una cosa maravillosa. Maravilloso. Dios es fiel. Claro, hay leyes en el reino de Dios, ¿verdad? No te afanes, una ley. Pedid y se os dará, haga oración, ¿verdad? Ayuno, otra llave. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Pero ¿quiénes lo van a tener? ¿Quiénes lo arrebatan? Los valientes. Y usted es un valiente. Amén, usted es un valiente. Lo demostró viniendo hoy, a pesar de esta lluvia. Gracias por haber venido. Gracias por demostrarle ese amor al Señor. Gracias por demostrarle esa fe a su Dios. Gracias porque a pesar de la lluvia, usted está aquí. Estamos aquí para la gloria y obediencia del Señor. Así que si esto no nos detuvo, nada, ¿verdad? Nada. Las hermanas no llegó la predicadora y no las detuvo, Dios, pues en el nombre del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios.
Estaba ese lugar lleno, hermanos, precioso. Póngase de pie, vamos a orar. Y pídale al Señor que usted quiere experimentar el poder del reino de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por esta palabra poderosa que nos has dado. Señor, tu palabra dice que el reino de Dios es poder, es justicia, es paz, es gozo. Y queremos, Padre, como hijas, como hijos tuyos, experimentar todos los días en nuestra vida, en nuestra familia, en las relaciones interpersonales, ese poder. Te doy gracias por las hermanas, por los hermanos que están aquí hoy. Te doy gracias por los hermanos de Bolivia. Señor, gracias por sus vidas, gracias por ese testimonio precioso que nos dan de enseñarnos, de recordarnos que este es el día del Señor y que tu palabra dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Señor, bendice su estancia de mis hermanos de Bolivia en Cancún. Señor, también gracias por el joven que está aquí de Cuba. Señor, te suplicamos que lo bendigas, que sus documentos que él espera pronto puedan tenerlos en mano y que tú, Señor, lo guíes y a cada hermano, a cada hermana, Padre, bendícelos, guárdalos, sé con ellos. Y Señor, permite que el poder del reino de Dios se manifieste en nosotros, sanándonos, perdonándonos, haciéndonos nuevas criaturas, pero también dándonos ese poder para subyugar todo enemigo en el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria. Amén.